a lo que Nicolás Maduro ha llevado la situación de millones de venezolanos. Lamentablemente, el mundo hoy está en una situación muy compleja. Todo lo que ha sido la situación de la pandemia ha girado la atención hacia otros temas, y quizás el tema de Venezuela ha entrado en un espacio de menos relevancia mediática. Y por eso quizás la gente no ve el horror de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero eso sigue ocurriendo en nuestro país. Un país que se viene apagando en todo sentido y que nosotros tenemos la obligación de prender la luz de la esperanza y lograr la libertad en nuestro país. El expresidente Rodríguez Zapatero me consta que te visitó en alguna ocasión cuando estabas preso. Bueno, está permanentemente en un papel un tanto indefinido que desde aquí de España no acabamos de saber muy bien cuál es o de verlo demasiado claro. Pero dispone de elementos de juicio y ¿crees que su gestión, si la ha hecho, ha sido también definitiva en que tú pudieras salir del país? Mira, yo no sé a qué se refiere él, pero yo salí por mis propios medios, sin colaboración de nadie, para poder estar acá en España. Y yo creo que es importante recordar que yo fui encarcelado y condenado a 14 años de prisión. A mí me condenaron, Carlos, por lo que tú haces todos los días. A mí me condenaron por el arte de la palabra. Ese fue el juicio al que yo fui sometido. Y el juicio se trató de una evaluación con expertos en discursos, filólogos, sobre mis discursos. Y la conclusión incluso de los expertos es que yo no había llamado a la violencia. Pero con todo y eso, la juez me condenó a 14 años de cárcel. Estuve 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde, luego estuve en casa por cárcel, luego estuve en la Embajada de España, y mi salida y mi llegada a España fue una decisión que yo tomé y no la comuniqué con nadie. Ni siquiera mi esposa sabía que yo iba a salir de la embajada, porque no quería involucrar a nadie, y eso lo manejé con muchísima discreción. Sobre el presidente Zapatero, yo un poco diría lo mismo, ¿no? En el sentido que yo le digo mucho que él dice conocer mucho el tema de Venezuela. Y yo creo que conocer el tema de Venezuela es conocer esto que estamos hablando, conocer el informe de la ONU, conocer la trágica situación de millones de venezolanos. Eso es lo que significa conocer la realidad de Venezuela. Y cualquier persona que conozca la realidad de Venezuela, yo me refiero a la realidad de los venezolanos que sufren, pues tienen que ponerse del lado de la libertad. Yo no creo que pueda haber nadie sensato, nadie que se aprecie de ser demócrata, de defender los valores elementales de la libertad, que puedan estar del lado de la dictadura de Nicolás Maduro o ser complacientes con la dictadura de Nicolás Maduro, porque la dictadura de Nicolás Maduro tiene unas características que lo hacen tóxico, como me lo han dicho varias de las personas con las que me he reunido acá en España. Nicolás Maduro es tóxico. ¿El Maduro va a convocar unas elecciones que pueda perder? ¿O si ve que puede perderlas, no las va a convocar? Mira, después del año 2015, cuando ganamos la elección de la Asamblea Nacional, una elección que tampoco quería hacer Nicolás Maduro, en aquel momento, en mayo del año 2015, todavía no se convocaban las elecciones, tocaban las elecciones de la Asamblea Nacional, del Congreso, y nosotros hicimos una huelga de hambre. Yo estaba en la cárcel militar de Ramo Verde y hicimos una huelga de hambre para pedir que se convocaran esas elecciones. Y fuimos varios presos políticos, casi 100 presos políticos, que hicimos una huelga de hambre en distintas cárceles del país. Yo estuve 28 días en huelga de hambre, perdí 14 kilos y muchas otras personas hicieron ese mismo ejercicio de protesta pacífica desde las plazas de Venezuela. Éramos como 300 personas en huelga de hambre por querer ir a elecciones, por pedir la fecha electoral, y lo logramos. Y logramos que se convocara esa elección. Y esa elección la ganamos. Y ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. Y días después de esa elección, Nicolás Maduro dio una declaración que el presidente Felipe González siempre dice que es la única declaración en la que Maduro ha dicho la verdad. Maduro dijo: no volveremos a ir a unas elecciones para perderlas. No volveremos a convocar unas elecciones en las que no saldremos victoriosos. Quizás en eso estaba diciendo la verdad, porque a partir de ese momento se dio una etapa aún mayor de la que ya había ocurrido en Venezuela, que es decir, bastante, de desmantelamiento del sistema electoral. Hoy no hay ninguna condición para poder ir a una elección en Venezuela y que el pueblo elija, porque una elección no se trata solamente de que se inscriban los candidatos, esa sería la participación activa, sino también está
la participación de los ciudadanos, que puedan emitir su voto y elegir. De eso se trata una elección. Bueno, eso no puede ocurrir hoy en Venezuela. Entonces yo creo que Nicolás Maduro ha tomado una decisión de manipular las elecciones de Venezuela a un punto en el que nadie pueda concurrir. Ahora bien, esa es la situación actual. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que yo le he planteado al presidente Pedro Sánchez y a todos los partidos políticos y los líderes con los que me he reunido en los últimos días? ¿Qué es lo que le estamos planteando a todos los países de Europa y de América? ¿Qué es lo que le estamos planteando y lo que estamos articulando en Venezuela con todos los sectores políticos y sociales? Un objetivo común que nos unifica: lograr en Venezuela elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Ese es nuestro objetivo. Que Nicolás Maduro no quiera, eso es una realidad. Que nosotros tengamos la obligación de llegar allí, esa también es una realidad. Y nosotros aspiramos llegar a unas elecciones libres, justas y verificables con la presión, con la coordinación, con la cohesión de una unidad dentro y fuera de Venezuela que nos permita lograr ese objetivo. Una última pregunta, Leopoldo. Muchos compatriotas tuyos nos han venido advirtiendo, no sé si presos tal vez de un cierto miedo o tal vez de alguna exageración, cuando nos han dicho, ojo, porque están ustedes viviendo unas cosas en España que nosotros vivimos en Venezuela y que por las que además empezó todo. Creíamos que eso no podía pasar en Venezuela y miren ustedes cómo pasó. ¿Cree usted que crees tú que corre algún tipo de peligro a la democracia española por el hecho de que fuerzas como las de Pablo Iglesias y compañía, seguidores de la política de Chávez y de Maduro, tengan una representación nada menos que hasta en el gobierno? Mira, yo creo que la realidad de Venezuela en el año 99, cuando llegó Chávez al poder y demolió las instituciones democráticas, es muy distinta a la realidad de España, que además está dentro del continente europeo. Pero más allá de eso, yo aprovecho tu pregunta para sí darle un mensaje a quienes nos están escuchando, a los españoles, que cuiden su democracia, que cuiden lo que tienen. Tienen un gran país, de verdad España es un gran país y como todos, pues enfrentando momentos difíciles, pero cuiden la democracia, involúcrense en lo público, en la política, participen, sean activos, sean proactivos, vincúlense con la política que es de la gente. La política no es de los políticos. Los políticos no tienen el monopolio de lo público, del debate público. Y creo que es muy importante que en estos momentos en donde sí veo que hay un debate intenso en España, que ese debate no se quede a nivel de los políticos, que la gente se involucre, que tomen decisiones. Y esa es la única manera de poder incidir sobre lo que cada quien espera que es mejor para su país. Y yo sí veo en España lo que no veo en Venezuela y que tenemos muchos años sin ver. Y lo veo como un espectador, bueno, entusiasmado de lo que estoy viendo. Yo veo el debate parlamentario, veo esto que estamos haciendo en estos momentos, que no ocurre en Venezuela, la posibilidad de poder expresarse por la televisión, por la radio, el debate que existe, que bueno, puede subir o bajar de intensidad de acuerdo al tema, de acuerdo al momento, pero está allí la activación de los poderes públicos, la activación de las instituciones democráticas, el ejercicio del Estado de Derecho. Son todas esas las herramientas de la democracia que en Venezuela lamentablemente hoy no existen. Y yo sí le diría a todos los españoles que participen activamente en su democracia, que es suya, es de los ciudadanos, no es de los partidos, no es de los políticos. La democracia es de los ciudadanos y requiere la activación de todos. Ese sería mi mensaje, mi reflexión a los españoles sobre ese tema que me preguntas, Carlos. Querido Leopoldo, bueno, bienvenido a España. Tuve la oportunidad de enviarle un mensaje a tu esposa aquella noche en la que supimos que habías conseguido salir de la embajada y del país. Y te la reitero ahora. Por cierto, Lilian, tu felicidad hasta dónde llega ahora mismo. Buenos días. Carlos, buen día. Buen día. Gracias. Bueno, mi felicidad es muy grande por mi familia, por mis hijos y también por mi país, porque siento más cerca la libertad, siento más cerca una ruta clara, unitaria, dentro y fuera de Venezuela, y esa energía que le hemos puesto por años, bueno, se multiplica porque estamos llenos de amor, de fuerza y soñamos con que todas las familias de Venezuela se encuentren y se abracen.
Gracias, Liliana, un beso muy fuerte. Querido Leopoldo, un abrazo de todo corazón. Carlos, si me das 10 segundos, y quisiera, disculpa, aprovechar para mandarle un mensaje a los miles de venezolanos que estoy seguro nos están escuchando en estos momentos acá en España. Son más de 500.000 de venezolanos que están acá. A todas ellas, a todos ellos les diría que primero que sigan adelante con el trabajo que vienen haciendo. Los venezolanos son los mejores embajadores que nosotros tenemos. Son gente trabajadora, gente dedicada, gente que está dejando muy en alto el nombre de nuestro país, nuestro gentilicio, la manera como somos los venezolanos. Y les diría también que nos articulemos, que nos organicemos acá en cada ciudad, en cada pueblo de España donde hayan venezolanos, nos tenemos que organizar, porque la lucha por la libertad en Venezuela no se limita a quienes están en Venezuela. Tenemos que organizarnos para presionar y para lograr juntos la liberación de nuestro país, y quienes están aquí en España, esos 500.000 de venezolanos en distintos lugares, haciendo distintas cosas, distintos trabajos, todos nos tenemos que unir para contribuir a esta causa, que es la causa más grande que podamos tener y que haya tenido Venezuela durante generaciones, que es la liberación de nuestro país.